Vamos a continuar con el tercer tema del segundo departamental, que son fármacos con acción en la hemostasia. Y para comenzar tenemos que estudiar qué es la hemostasia. La hemostasia es el proceso por el cual nuestro organismo se va a encargar de detener una hemorragia, es decir, de detener un sangrado. Y esto lo debe hacer sin bloquear la circulación normal de nuestro organismo. Y de esto se van a derivar lo que son dos fármacos, dos formas de fármacos. Lo que son los antiplaquetarios, que su mismo nombre lo dice, actúan sobre las plaquetas. Y lo que hacen es que evitan que se unan entre sí estas plaquetas para que no se forme un tapón. Ese es el objetivo principal de los antiplaquetarios. Evitan que las plaquetas se unan para evitar que se forme el tapón inicial. Y también se encuentra lo que son los anticoagulantes. Estos lo que hacen es interferir en la red de fibrina, que la fibrina lo que hace es reforzar este tapón de plaquetas por medio como de una telaraña, como la de Spider-Man. Entonces, lo que hace es reforzarla, pero esos anticoagulantes lo que hacen es evitar que el coágulo crezca o que se haga más fuerte todavía. Ahora, vamos a comenzar con nuestro primer fármaco, que es el ácido acetilsalicílico, más conocido por su nombre comercial como aspirina. Vamos a revisar cuál es su mecanismo de acción. Y bueno, tenemos que estudiar esta vía. Todo comienza cuando hay un daño tisular, es decir, que una célula o un tejido sufre algún daño. Lo que va a suceder es que se activa la fosfolipasa A2, que es esta que pueden ver en pantalla. Esta fosfolipasa A2 lo que hace es romper los fosfolípidos de membrana celular, que son estos que se encuentran aquí, y se va a liberar una sustancia muy importante, que es el ácido araquidónico, ya que este es el precursor de toda la vía, ya que este ácido araquidónico nos puede dar dos posibles caminos. El primero es por medio de las lipoxigenasas. Estas lipoxigenasas lo que hacen es transformar el ácido araquidónico en esta sustancia llamada 5-HEPETE. Y esta sustancia va a formar leucotrienos. Estos leucotrienos lo que van a formar o lo que van a provocar es una inflamación intensa, pueden provocar broncoconstricción, broncoespasmo, es decir, que se cierren los bronquios y pueden causar un aumento de la permeabilidad vascular. Ese es el primer camino. El segundo camino es por medio de las ciclooxigenasas. Y aquí va a haber dos tipos de ciclooxigenasas, la ciclooxigenasa 1 y la ciclooxigenasa 2. La ciclooxigenasa 1 actúa en tejidos normales, es decir, protege el estómago, riñones y ayuda también a las plaquetas. La ciclooxigenasa 2 lo que hace es activarse únicamente cuando hay inflamación. Ahora, ¿qué se van a formar a partir de estas ciclooxigenasas? El tromboxano A2, que es el que nos importa más para este tema, ya que el tromboxano A2 lo que va a hacer es estimular la agregación plaquetaria, es decir, que las plaquetas se comiencen a pegar entre sí y también puede producir vasoconstricción. Después se encuentran lo que son las prostaciclinas y estas prostaciclinas son producidas por el endotelio y su función es inhibir la agregación plaquetaria, es decir, va a causar una vasodilatación en los vasos sanguíneos. Y finalmente las prostaglandinas. Estas prostaglandinas lo que hacen tienen varias funciones. La primera es el dolor, porque sensibilizan los receptores nerviosos. La otra es la fiebre, ya que actúan en el hipotálamo. Y finalmente la inflamación. Aumentan el flujo sanguíneo. Pero entonces, vamos a revisar cuál es el mecanismo de acción del ácido acetilsalicílico o de la aspirina. Y lo que hacen es inhibir tanto a COX-1 como a COX-2. Es decir, ya no se van a expresar estos tres factores, ya no se van a expresar tromboxanos, prostaciclinas y prostaglandinas. Traducido en otra forma, evita la agregación plaquetaria porque ya no se forman tromboxanos A2, que es lo que nos importa para este tema. También va a inhibir el dolor porque ya no se forman esas prostaglandinas. Recuerden que las prostaglandinas tienen tres funciones: dolor, fiebre e inflamación. Entonces, si ya no se expresan estas prostaglandinas, ya no se va a provocar el dolor,
ya no se va a provocar la fiebre y también ya no se va a provocar la inflamación. Entonces, desde esta parte ya estamos viendo cuáles son los usos de la aspirina. Tiene varios usos y vamos a revisarlos. Sirve como antipirético, ya revisamos, porque ya no se van a expresar estas prostaglandinas al inhibir a COX-1 y COX-2. Es decir, va a disminuir la fiebre. Como analgésico por el dolor, las prostaglandinas nos van a causar el dolor ya que sensibilizan los receptores nerviosos. Antiinflamatorio, otra cosa que causaban las prostaglandinas. Y para fines de esta clase y lo que más nos interesa en esta sesión, como antiagregante plaquetario, ya que esto no es por medio de las prostaglandinas. Habíamos mencionado que es por medio del tromboxano A2, que lo que hace es estimular la agregación plaquetaria. Pero al ya no formarse, porque se está inhibiendo COX-1 y COX-2, pues eso va a decir que ya no se van a estar juntando las plaquetas, es decir, es un antiagregante plaquetario, como lo dice en la diapositiva. Ahora, lo interesante es, yo administro acetilsalicílico, pero ¿cómo yo determino qué uso quiero que tenga? ¿Cómo es si yo quiero que funcione para disminuir la fiebre, para disminuir el dolor, para la inflamación o como antiagregante plaquetario? Muy sencillo. Esto va a ser por medio de la dosis, ya que, por ejemplo, si nosotros administramos una dosis de 300 a 500 miligramos cada 4 a 6 horas, va a ser para una función antipirética o analgésica. También para con fines analgésicos, vamos a administrar de 300 a 500 miligramos cada 4 a 6 horas. Ahora, con fines antiinflamatorios, aquí va a ser de 1000 miligramos cada 4 a 6 horas. Y el que más nos interesa, el de antiagregante plaquetario, que va a ser de 75 a 100 miligramos cada 24 horas. Aquí, bueno, lo que nos interesa, pues es principalmente la inhibición de COX-1, que es la que estimula este tromboxano A2 y nos genera esta agregación plaquetaria. Entonces, vamos a darle el uso de acuerdo a la dosis que nosotros administremos. Vamos a continuar ahora con lo que son los efectos adversos. Y uno muy importante es la hipersensibilidad mediada por anticuerpos IgE. Entonces estamos hablando de una hipersensibilidad tipo 1, que se puede manifestar pues de diferentes maneras, como urticaria, etcétera. Otra muy importante es la úlcera gástrica. Recordemos que el mecanismo de la aspirina es inhibir a COX-1 en la mucosa gástrica. Esto disminuye las prostaglandinas y recordemos que esas prostaglandinas, especialmente ahí, tienen tres funciones: aumentar la producción de moco y bicarbonato, aumentar el flujo sanguíneo mucoso y disminuir la secreción de ácido. Entonces, si inhibimos estas acciones, pues la mucosa queda expuesta al ácido gástrico, generando erosión y culminando en una úlcera gástrica. Tinnitus. Y aquí quiero hacer una aclaración. Tinnitus no es lo mismo que acúfenos. Acúfenos es el famoso zumbido de mosca. Zzzz. Tinnitus es más como un sonido más musical, pero no hay una fuente externa que lo esté emitiendo. Es un sonido más musical. Y este tinnitus se presenta principalmente cuando administramos dosis altas, ya que esto afecta el metabolismo del sodio, del potasio en el oído interno, causando una alteración en la conducción auditiva de las células ciliadas cocleares. Entonces aquí se va a manifestar por medio de tinnitus e incluso vértigo. Y otro muy importante, recuerden que lo que está en rojo lo deben de anotar, ya que son posibles preguntas de examen. Síndrome de Reye en niños con infección viral. ¿Esto por qué? Antes que nada, el síndrome de Reye es una encefalopatía aguda más una degeneración hepática. Y esto ocurre en niños con infección viral, como por ejemplo influenza, que son tratados con aspirina. Entonces, la aspirina afecta a las mitocondrias hepatocelulares, alterando el metabolismo del amonio y de los ácidos grasos. Como resultado, esto nos va a dar una hiperamonemia, es decir, grandes cantidades de amonio, más un edema cerebral, más una falla hepática. Entonces, de preferencia en niños, no debemos de usar aspirina. Y ahora continuamos con urticaria, que esto más bien es una manifestación de esta hipersensibilidad tipo 1.
anafilaxia, que también es una manifestación de esta hipersensibilidad tipo 1, vómitos y hemorragias. Y la hemorragia, pues es muy claro. La aspirina inhibe irreversiblemente a COX-1, que la COX-1, recuerden que lo que hace es estimular este tromboxano A2 y nos genera esta agregación plaquetaria. Pero al bloquear a COX-1, pues se inhibe esta agregación plaquetaria. Entonces las plaquetas ya no se van a estar agregando, ya no se está formando este tapón, por lo cual pues puede generar sangrado. Y pues estas hemorragias se pueden manifestar gastrointestinales, nasales, etcétera, de mil maneras. Y ahora, continuando con las contraindicaciones, pues ya vimos alergias salicilatos, porque puede causar urticaria, anafilaxia, que son reacciones alérgicas mediadas por una hipersensibilidad tipo 1. Úlcera péptica activa, pues ya vimos ahí por qué. De hecho, pues es un adverso que nos puede generar la aspirina. Entonces, si una persona sabemos que tiene una úlcera gástrica activa, no le vamos a prescribir más aspirina. Alteraciones en la coagulación, como lo es la hemofilia. La hemofilia es aquella alteración donde hay un déficit de factores de coagulación, sobre todo el factor 8 o el 9. Entonces aquí la coagulación ya va a estar alterada. Entonces si la aspirina lo que hace es bloquear COX-1, esto va a hacer que ya no se genere tromboxano A2 y esto disminuye la agregación plaquetaria, pues el resultado que vamos a obtener es que el paciente pierda también más función plaquetaria a partir de esta alteración que ya tiene, generando hemorragias que van a ser difíciles de controlar. En niños, sobre todo en niños con infecciones virales, ya vimos por qué, nos puede generar síndrome de Reye. Y durante el embarazo, pues también es un fármaco que está contraindicado. Y algo que no nos puede faltar, la farmacocinética. Pues el fármaco principal aquí es el ácido acetilsalicílico, más conocido como la famosa aspirina. Su dosis, aquí recordemos que es dependiendo. Yo aquí coloco la dosis para el tema que estamos viendo para, en este caso, antiagregación plaquetaria. Entonces van a ser de 75 a 100 miligramos cada 24 horas. Su vía de administración es oral, su metabolismo va a ser hepático, su excreción va a ser por vía renal, su nombre comercial pues es aspirina y su vida media va a ser de 15 hasta 20 minutos. Continuamos con estos fármacos llamados inhibidores del receptor P2Y2. Ahora, ¿cómo va a estar conformada esta familia? Está conformada por fármacos que son irreversibles y reversibles. Los fármacos irreversibles van a estar compuestos por lo que es el clopidogrel, que es el fármaco como estándar o más representativo de esta familia. También se va a encontrar lo que es la ticlopidina. Y hablando de los reversibles, se encuentra lo que es el ticagrelor. Ahora, vamos a hablar un poquito sobre su mecanismo de acción. Todo comienza cuando hay una lesión en un vaso sanguíneo. Ocurre esta lesión y va a haber una exposición de dos factores, lo que es el colágeno, que es este que se encuentra aquí, y lo que es el factor von Willebrand, que es este que se encuentra acá. Estos dos factores lo que hacen es ser como un pegamento natural, es decir, van a traer plaquetas y más plaquetas al sitio donde se encuentra el daño. Después, pues la plaqueta llega, se pega y algo importante que debo mencionar es que el colágeno se va a unir a GP1A2A, que es este como cuadrito azul que pueden visualizar en pantalla. Y el factor von Willebrand se va a unir a GP1B, que es este otro cuadrito que se encuentra como de color azul. Ahora, esta unión fija la plaqueta al sitio de la herida y una vez ya pegada, comienza a liberar sustancias químicas para llamar a más plaquetas. Y ya algo importante es que aquí se va a empezar a expresar lo que es COX-1. COX-1, recordemos que lo que hace es expresar lo que es el tromboxano A2. Y este tromboxano A2, recuerdan que les mencioné que servía para la agregación plaquetaria. Entonces va a comenzar a llamar y llamar y llamar más plaquetas. Otra cosa que es también muy importante es
que estas plaquetas activadas van a comenzar también a liberar lo que es ADP, que es este que se encuentra aquí. Y este ADP se une a receptores P2Y1 y P2Y12, que son estos que se encuentran acá. Entonces aquí ocurren dos cosas importantes. Uno, la plaqueta se activa todavía más y aumenta en su superficie una proteína llamada GP2B3A, que es esta que podemos observar aquí también como de un color azul o morado. Otra cosa muy importante que hace P2Y1, P2Y12 es que expresa COX-1. Y ya sabemos que pues este COX-1 expresa tromboxano A2 y ese tromboxano A2 va a causar un aumento en la agregación plaquetaria. Ahora, este receptor que se encuentra aquí, el GP2B3A, es como la manita con la que las plaquetas se agarran entre sí. Entonces, cuando hay muchas plaquetas activadas, todas van a comenzar a expresar GP2B3A y usan fibrinógeno, que es este como de color amarillo que se encuentra aquí, para utilizarlo como un puente. Entonces va a quedar como plaqueta, fibrinógeno, plaqueta. Si se dan cuenta, aquí se encuentra fibrinógeno y aquí se encuentra GP2B3A. De este lado también se encuentra GP2B3A. Es decir, es como un puente. Entonces es como la manita. Entonces queda plaqueta, fibrinógeno, plaqueta. Entonces, pues de esta forma es como se genera el tapón plaquetario primario, que pues es el conjunto de plaquetas unidas que sellan un vaso lesionado y detienen un sangrado. Ahora, ¿dónde van a actuar estos inhibidores del receptor P2Y12? Pues el mismo nombre lo dice, van a antagonizar a este receptor. Entonces, al no estimularse, pues no va a causar una mayor actividad de la plaqueta y aparte no va a permitir que se exprese en la superficie de la plaqueta esta proteína, el GP2B3A, que quedamos que era como la manita, ¿no? Que después pues iba a usar fibrinógeno como un puente para unirse con otra plaqueta. Entonces, de esta manera es como actúan estos inhibidores del receptor P2Y12. Ahora, continuando con los usos, este va a servir para el tromboembolismo, que más adelante vamos a explicar un poquito sobre su fisiopatología. Pero básicamente el tromboembolismo es la obstrucción de un vaso sanguíneo por un émbolo que se originó a partir de un trombo, de un coágulo formado en otro sitio. La cardiopatía isquémica, que bueno, esta es la enfermedad del miocardio que es causada por una disminución del flujo sanguíneo coronario, lo que genera una isquemia, es decir, falta de oxígeno en nuestro músculo cardíaco. Siempre la causa principal de esto son las aterosclerosis de las arterias coronarias, es decir, que se empieza a formar ahí una placa lipídica y obviamente pues esta placa lipídica, que incluso aquí en la imagen se ve esto amarillo, sería la placa lipídica, reduce ahora sí la luz de nuestro vaso, entonces pasa menos flujo y disminuye el transporte de oxígeno, causando una isquemia al músculo cardíaco. Fibrilación auricular, que aquí básicamente les mencionaba en la clase de fármacos cardiovasculares, que es una arritmia cardíaca caracterizada por actividad eléctrica totalmente desorganizada en las aurículas. Entonces, aquí les comenté que esto provocaba que estas no se contraigan de manera coordinada. Angina de pecho, que también ya revisamos ahí un poquito de su clasificación y de su fisiopatología, que era esa manifestación de dolor torácico transitorio causado igual por una isquemia miocárdica que puede ser reversible, que es la de falta temporal de oxígeno. Y pues el infarto agudo al miocardio. Entonces, estos son sus principales usos. ¿Cuál es la farmacocinética? Aquí el fármaco principal es el clopidogrel, que también cabe mencionar que este es un profármaco. ¿Cuál es la dosis? Aquí la dosis igual va a variar dependiendo al uso que le queramos dar. Por ejemplo, si lo queremos utilizar para un tromboembolismo, la dosis es de 75 miligramos al día. Para una cardiopatía isquémica sería de 300 a 600 miligramos al día. Y esa sería la dosis carga, es decir, como la dosis inicial. Posteriormente a esta dosis carga, pues ya lo vamos a administrar de 75 miligramos cada día. Y aquí la dosis, pues colocó la del tromboembolismo, que es la que pues es más de nuestra importancia. Se va a administrar cada 24 horas, es decir, una al día. Su vía de administración es oral. Su biotransformación o metabolismo es hepático. Su excreción va a ser por vía renal.
Su nombre comercial es Plavix. Pero ojo aquí, hablando de la vida media, les comenté que este era un profármaco. Entonces, como tal, el clopidogrel tiene una vida media de 6 horas, pero su metabolito activo de 30 minutos. Ahora, vamos a hablar un poquito sobre la fisiopatología del tromboembolismo. Considero que es algo bastante importante. Todo comienza por una triada de Virchow. Esta triada de Virchow se va a caracterizar por lesión del endotelio vascular. Entonces, esa es como la principal. Después, éstasis. Ustedes han de decir, ¿qué es la éstasis? La éstasis es un estancamiento o ralentización, es decir, que vaya más lento un fluido. En este caso estamos hablando de la sangre. Y la hipercoagulabilidad, pues que haya bastante coágulos. Esa es la triada. Y por favor, grábense. Recuerden, lesión en el endotelio vascular. Éstasis, que es la ralentización, es decir, que el flujo sanguíneo vaya más lento. Y la hipercoagulabilidad, aumento en los coágulos. Posteriormente, pues bueno, ya sabemos que aquí hay una lesión en un vaso sanguíneo. El endotelio va a exponer factor tisular y colágeno. Entonces va a causar que las plaquetas se empiecen a pegar a este proceso de adhesión, de agregación plaquetaria. Posteriormente, las plaquetas liberan el ADP, serotonina y tromboxano A2. Y ya habíamos revisado, cuando revisamos el mecanismo de acción de estos fármacos, que el tromboxano A2 pues lo que hace es causar mayor agregación plaquetaria. Y hablando de lo que es el ADP, habíamos mencionado que este se une al receptor P2Y12. Y después de este receptor P2Y12, lo que hace es activar más a la plaqueta y aumentar en su superficie una proteína llamada GP2B3A, que va a ser la manita, ahora sí, de la plaqueta con el fibrinógeno. Después, pues se forma este tapón plaquetario, se activa la cascada de coagulación y recuerden que aquí aparece esta fibrina, que es como esa telaraña de Spider-Man que va a reforzar el tapón y lo va a formar un trombo más firme. Entonces, un fragmento se separa del trombo original y este fragmento se transporta por la sangre. Pero ojo, a partir de este momento ya pasa a llamarse émbolo y va a llegar a un vaso sanguíneo más pequeño y se atora. Básicamente esa es la fisiopatología del tromboembolismo. Ahora, continuando con los efectos adversos de los inhibidores del receptor P2Y12, pues obviamente va a haber aquí hemorragias, que es pues ahora sí como el principal efecto adverso, ¿no? Ahora, bueno, antes de esto, ¿por qué se genera la hemorragia? Aunque es muy obvio. Pues al impedir la agregación plaquetaria, pues estas plaquetas no van a poder formar el tapón hemostático primario. Entonces, aunque sea una lesión mínima, pues puede provocar un sangrado prolongado. Y ya les había mencionado que estas hemorragias pueden ser de muchos tipos, puede ser nasales, puede ser en las encías, gastrointestinales, etcétera. Hematomas. Estos, pues como las plaquetas están inhibidas, los pequeños vasos capilares lesionados no se sellan bien. Entonces aquí va a haber una extravasia, se extravasa la sangre al tejido subcutáneo y se van a formar estos hematomas o equimosis. La trombocitopenia, que quiere decir una disminución en el recuento de plaquetas. Aquí pues puede ocurrir por dos mecanismos, por un inmunológico, donde el fármaco induce la formación de anticuerpos contra plaquetas y estas son destruidas por el sistema inmune, o puede ser por forma tóxica, aunque es muy raro, pero pues puede afectar la médula ósea, disminuyendo la producción de plaquetas. Hipersensibilidad, que va a ser mediada por anticuerpos IgE, va a ser una hipersensibilidad tipo 1. El rash, que bueno, esto va a ser más bien una manifestación de esta hipersensibilidad tipo 1. Y continuamos con las contraindicaciones, donde pues obviamente un paciente que tiene hemorragias no le vamos a administrar un inhibidor del receptor P2Y12, vamos a aumentarla. Úlcera péptica activa, ¿esto por qué? Porque pues en la úlcera péptica ya existe una lesión de la mucosa gástrica o duodenal. Entonces, el clopidogrel, al inhibir la agregación plaquetaria, impide la formación del tapón plaquetario, que este detendría ese sangrado. Entonces, por lo tanto, aumenta el riesgo de hemorragia gastrointestinal. Alteraciones en la coagulación, como lo es la hemofilia. Entonces, recuerden que la hemofilia, pues, es un trastorno congénito donde hay déficit de factores 8 y 9, les había mencionado.
lo que impide formar fibrina y estabilizar un coágulo. Entonces, si además de esto administramos el clopidogrel, que se encarga de bloquear la agregación plaquetaria, pues esto puede aumentar el riesgo de sangrado. Y en el embarazo, pues también está totalmente contraindicado. Ahora, vamos a hablar de los inhibidores de la glicoproteína 2B3A y vamos a revisar a la familia de fármacos. Aquí se encuentra el apiximab, que es el más representativo o el estándar de esta familia, la eptifibatida y el tirofibán. Vamos a revisar el mecanismo de acción. Y nuevamente, volvemos a lo mismo. Todo comienza aquí cuando hay una lesión del vaso sanguíneo. Y ya que hay esta lesión, se van a expresar dos factores, lo que es el colágeno y lo que es el factor von Willebrand. El colágeno, pues se va a unir a lo que es GP1A2A, que es este recuadro azul que podemos observar, y el factor von Willebrand se va a unir a GP1B, que es este recuadro que podemos ver aquí. Entonces, ya que se une esto, se fija la plaqueta al sitio de la herida y va a comenzar a liberar sustancias químicas para llamar a más plaquetas y reforzar el tapón. Y aquí es donde se expresa la COX-1, nuevamente, que ya habíamos visto que esta COX-1 va a expresar tromboxanos A2 y los tromboxanos A2 lo que hacen es atraer plaquetas, es decir, favorecer la agregación plaquetaria. Mientras que el factor von Willebrand, ya que las plaquetas están activadas, van a liberar lo que es ADP. Y esta ADP, pues es una sustancia que actúa como mensaje químico. El ADP se va a unir a receptores P2Y1, P2Y12. Ya una vez que se unió a estos receptores, pues ocurren dos cosas muy importantes. La plaqueta se activa todavía más y aumenta en su superficie una proteína llamada GP2B3A, que es esta, que va a ser la que se va a inhibir. Y había mencionado que este receptor es la manita con las plaquetas que se agarran entre sí por medio del fibrinógeno. Entonces, cuando hay muchas plaquetas, lo que pasa es que todas estas expresan GP2B3A y usan el fibrinógeno como un puente. Entonces ya está así como que se agarran de la manita. Plaqueta agarrada del fibrinógeno, agarrada acá de otra plaqueta, ¿no? Entonces es como esa manita, plaqueta, fibrinógeno, plaqueta. Entonces esa es como la parte normal, pero ahora, ¿dónde actúan estos fármacos? Pues van a inhibir a esta glicoproteína 2B3A. Entonces, si antagonizan, si inhiben a esta glicoproteína, pues ¿qué va a pasar? Ya no van a poder usar el fibrinógeno como puente, ya no se van a poder unir con otras plaquetas, esa unión de plaqueta, fibrinógeno, plaqueta. Ese sería el mecanismo de acción. Ahora vamos a revisar cuáles son sus usos. Y pues estas se utilizan para infarto agudo al miocardio, angina de pecho, que ya vimos la clasificación, que está estable, inestable, microvascular, etcétera, que se va a manifestar como ese dolor torácico. La cardiopatía isquémica, que igual ya revisamos anteriormente un poquito de qué es. Pues vimos que esta cardiopatía isquémica, pues básicamente era una disminución del flujo sanguíneo coronario, lo que iba a generar una isquemia por falta de oxígeno al músculo cardíaco. Y aquí se encuentra lo que es la intervención coronaria percutánea. Eso también recuerden, todo lo que está en rojo es muy importante. Básicamente este es un procedimiento mínimamente invasivo que se realiza para abrir las arterias coronarias que se encuentran obstruidas con el objetivo de mejorar el flujo sanguíneo al corazón y pues revertiendo o disminuyendo esta isquemia. Ahora, ¿cómo se realiza? Pues se introduce un catéter con un globo a través de una arteria periférica. Normalmente pueden usar la radial o la femoral. Entonces esto se avanza, avanza, avanza hasta llegar a la coronaria que se encuentra afectada. Se infla el globo en la zona estrechada para aplanar la placa de ateroma. Y pues de esa manera pues ya empieza a tener mayor flujo sanguíneo, mayor oxígeno. Y muchas veces aquí se coloca un stent, que es una malla metálica recubierta de fármaco para mantener la arteria abierta. Ahora, hablando de la farmacocinética, vamos a hablar del apiximab, que es el fármaco principal de esta familia. La dosis, pues va a comenzar con un bolo de 0.25 miligramos por kilogramo
y una infusión de 0.125 microgramos por kilogramo por minuto. Y esta infusión va a ser durante 12 horas. Sabemos que una infusión es continua. Su vía de administración es intravenosa. Recordemos que esta vía tiene el 100% de biodisponibilidad. Su metabolismo o biotransformación no va a ser de forma hepática. Su excreción tampoco va a ser de forma renal. Su nombre comercial es Reopro y su vida media es de 10 a 30 minutos. Ahora, vamos a hablar un poquito de la cardiopatía isquémica. Su fisiopatología. Todo comienza por factores de riesgo, factores desencadenantes, es decir, aquellos pacientes que son fumadores, aquellos que tienen hipertensión arterial, alguna dislipidemia, sobre todo, que considero que es el más importante, la dislipidemia, la diabetes u obesidad. Esto va a causar un daño en el endotelio coronario y el endotelio que se encuentra lesionado va a permitir la entrada de LDL, que es conocido coloquialmente como el colesterol malo. Este colesterol malo se oxida y activa una respuesta inflamatoria. Entonces van a venir los macrófagos, van a comenzar a fagocitar al LDL oxidado y se van a formar lo que son células espumosas. Estas células espumosas van a causar la formación de placa aterosclerótica. Entonces aquí causa un engrosamiento de la íntima arterial y obviamente pues esto va a causar una disminución de la luz del vaso coronario. En otras palabras, se disminuye el flujo sanguíneo y por lo cual disminuye el oxígeno al músculo cardíaco, generando una isquemia. Ok, vamos a continuar ahora con los efectos adversos. Obviamente, hemorragias, por la misma razón que la anterior. La trombocitopenia, que es una disminución en el recuento de plaquetas. Y aquí yo les mencionaba que puede ser de dos tipos. Una que es inmunológica y la otra que es por un tóxico directo, ¿no? En el inmunológico les mencionaba que el factor induce la formación de anticuerpos contra las plaquetas. Entonces, estas son destruidas por el mismo sistema inmunológico. Y el tóxico directo es muy raro, pero pues puede llegar a pasar, ¿no? Que afecta a la médula ósea, disminuyendo la producción de plaquetas. Hipersensibilidad, que pues está mediado por anticuerpos IgE, hablaríamos de una hipersensibilidad tipo 1. Y hablando ahora de contraindicaciones, obviamente en hemorragias, en el aneurisma, eso es muy importante, ya que lo llegan a preguntar en el examen departamental. Alteraciones en la coagulación, como la hemofilia, trombocitopenia, y en el embarazo, pues, está contraindicado estos fármacos. Vamos a continuar con lo que son las heparinas. Y bueno, aquí es importante mencionar que va a haber diferentes tipos de heparinas, como por ejemplo la de alto peso molecular o la de bajo peso molecular, que se le va a conocer como enoxaparina. Ahora, vamos a revisar lo que es su mecanismo de acción. Bueno, aquí coloco esta imagen. Todo comienza pues por la heparina no fraccionada, que es la cadena larga de bolitas. Estas como que se ven de amarillas con morado. Esto representaría la heparina no fraccionada. Y esto se va a unir a una proteína llamada antitrombina, que es este bloque que se encuentra como de color rosa o morado. Esa unión ocurre gracias a una secuencia especial de 5 azúcares, que son estos 5 recuadros azules, llamados secuencia de pentasacárido. Bueno, cuando la heparina se une a la antitrombina, cambia su forma activa. Es decir, la antitrombina puede atrapar y bloquear enzimas de la coagulación. Aquí, por ejemplo, ya están unidos. Y entonces ya unidos ya se va a activar esto y va a atrapar e inactivar estos factores que sirven para la coagulación, como por ejemplo el factor 10 activado, que está representado con un triángulo color rojo, o la trombina, que está representado con el recuadro de color como azul. Yo lo veo azul. Entonces, este básicamente es el mecanismo de acción de la heparina no fraccionada. Ahora, vamos a continuar con el mecanismo de acción de la heparina de bajo peso molecular. Realmente es muy sencillo. Aquí, bueno, la heparina de bajo peso molecular, que es la cadena de bolitas nuevamente, estas como de color amarillo con morado, igual que la heparina no fraccionada,
se va a unir a la antitrombina por medio de esta secuencia de 5 azúcares llamado pentasacárido. Entonces, una vez ya unidos, como se muestra aquí en la imagen, esto activa la antitrombina. Pero como la cadena es más corta, por el mismo nombre que dice de bajo peso molecular, no puede atrapar a la trombina. Entonces, esta heparina de bajo peso molecular únicamente va a bloquear al factor 10 activado, no alcanza a la trombina. Básicamente ese es el mecanismo de acción. Y la diferencia de, por ejemplo, del anterior es que esta sí bloqueaba la trombina, esta no, únicamente al factor 10 activado que está representado por medio del triángulo color rojo. Y vamos a continuar con que es esta secuencia de azúcares llamado pentasacárido. Aquí, bueno, es la parte activa de la heparina que se une a esta antitrombina. Entonces aquí se va a unir de igual manera a la antitrombina, pero solo cambia su forma para que pueda bloquear al factor 10 activado, que es el triángulo rojo. Entonces, o sea, si la anterior no inhibía a la trombina, pues este mucho menos, todavía es más pequeño. Y básicamente, pues ese es el mecanismo de acción de estas heparinas. Vamos a revisar ahora lo que son sus usos. Y bueno, sirve para el tromboembolismo. Y el tromboembolismo, pues ya lo hemos estudiado un poquito de su fisiopatología. Quedamos que era un fenómeno donde un coágulo de sangre, es decir, un trombo, se desprende de su sitio de acción y viaja a través del sistema circulatorio, donde a partir de este momento ya no se le llama trombo, se le llama émbolo. Y pues este se puede obstruir en algún vaso sanguíneo más pequeño del que se desprendió. Otro uso es la angina de pecho, el cual ya revisamos en la sesión de fármacos cardiovasculares, un poco de su fisiopatología y de su clasificación. Ahorita la vamos a volver a revisar. Infarto agudo al miocardio, trombosis venosa profunda, en la cual es la formación de un trombo dentro de una vena. Generalmente son profundas, como por ejemplo en las piernas. Y bueno, esto pues provoca una inflamación local, dolor, edema, que es esa acumulación de líquido en las extremidades. Y pues también hay riesgo de que este trombo se desprenda. Eso es lo peligroso. Y bueno, también puede servir para la embolia pulmonar. Esta embolia pulmonar, pues aquí ya es cuando se desprendió el trombo. El trombo, generalmente de una vena profunda, se va a desprender y viaja hasta los pulmones, que en este caso ya no se le llamaría trombo, se le llamaría embo. Y bueno, bloquea alguna arteria pulmonar, provocando disnea, dolor torácico, taquicardia e incluso en algunos casos graves, pues puede llegar a provocar hasta una muerte de forma súbita. Hablando de la farmacocinética, pues la heparina, aquí, por ejemplo, si la queremos utilizar para una trombosis venosa profunda, vamos a administrar 5.000 unidades internacionales por vía subcutánea, cada 8 a 12 horas. Pero, por ejemplo, si nosotros lo vamos a utilizar para un tromboembolismo, pues sería un bolo vía intravenosa de 80 unidades internacionales por kilogramo y una infusión de 18 unidades internacionales por kilogramo por hora. Su frecuencia, pues, es realmente variable. Aquí depende para el uso que le queramos dar. Su vía de administración va a ser intravenosa. Recordemos que esta ni siquiera tiene absorción, tiene 100% de biodisponibilidad y bueno, tiene efectos inmediatos, ya que no padece, no pasa por los procesos de liberación o absorción. Su metabolismo o biotransformación va a ser hepático, su excreción también va a ser por vía renal, su nombre comercial es heparina sódica, muy sencillo, y su vida media es de 30 a 90 minutos. Ahora, vamos a recordar un poquito sobre lo que es esta angina de pecho. Esta, pues recordemos que tiene una clasificación en 4. Es estable, inestable, variante y microvascular. Hablando de una angina de pecho estable, es aquella que únicamente se va a presentar el dolor torácico cuando se realice esfuerzo. Cuando el paciente se encuentra en reposo, va a haber ausencia de este dolor y se va a aliviar el dolor. En la inestable, realmente es un dolor impredecible, ya que este está presente en el esfuerzo, pero puede aparecer en el reposo y aquí ya nos indica un alto riesgo de infarto. La variante, aquí va a ser un dolor asociado a un espasmo coronario y aquí sí va a ocurrir en reposo.
A comparación de la inestable, esta puede que ocurra o puede que no ocurra, por eso es un dolor impredecible. Y la microvascular va a ser una disfunción, pero de pequeños vasos coronarios. Los grandes no se van a ver afectados. Y hablando de la fisiopatología, pues todo comienza por una aterosclerosis coronaria, que es esa placa lipídica que se almacena en algún vaso coronario. Entonces hay una reducción del flujo sanguíneo coronario. Esto implica que hay menos oxigenación al miocardio y esto le llamamos isquemia miocárdica transitoria, la cual pues se va a manifestar como un dolor torácico. El nombre correcto de forma clínica sería la angina. Y aquí, pues dependiendo del tipo de angina de pecho, es como se va a manifestar este dolor de acuerdo a los desencadenantes. Y aquí coloco una imagen, ¿no? Por ejemplo, esto de color amarillo o lo ven blanco, no sé. Esto sería la placa lipídica, la aterosclerosis coronaria. Entonces, impide el flujo sanguíneo, el cual nos va a oxigenar al miocardio. Entonces, por eso se da esta isquemia miocárdica. Ahora, continuando con lo que son los efectos adversos, obviamente las hemorragias. Ya vimos que la heparina, pues, va a inhibir a la trombina, va a inhibir al factor 10 activado. Entonces, esto disminuye la formación de fibrina, por lo que la coagulación se ve reducida y aumenta el riesgo de sangrado. Estas hemorragias, como se los mencioné en los otros grupos farmacológicos, pueden ser desde una epistaxis, ¿no? Que sea nasal, puede ser gastrointestinal, puede ser gingival en las encías, etcétera. Trombocitopenia. Aquí, bueno, de hecho, esta se le conoce como trombocitopenia inducida por heparina. Es un fenómeno inmunológico donde anticuerpos anticomplejo heparina factor plaquetario, creo que se llama así, si mal no recuerdo, destruyen plaquetas. Entonces, esto disminuye el recuento plaquetario y, pues, paradójicamente, esto puede favorecer una trombosis y puede causar hipersensibilidad. Ya vimos que esta se puede manifestar como urticaria, anafilaxia, que son manifestaciones, más bien son reacciones alérgicas que se manifiestan por medio de una hipersensibilidad tipo 1 asociada a un anticuerpo IgE. La osteoporosis, esto es en un uso prolongado. Esto lo que hace es alterar la remodelación ósea, disminuyendo la actividad de los osteoblastos y aumentando la resorción ósea. Y algo importante, pues la alopecia, ¿no? Esto porque afecta el ciclo de crecimiento del cabello, provocando pues caída difusa de este. Hablando de las contraindicaciones, pues hemorragia. Obviamente un paciente que tiene hemorragia no le vamos a administrar heparina, es una tontería. Trombocitopenia, pues ya vimos este factor inmunológico que ocurre. Y la endocarditis infecciosa. Aquí es muy interesante porque en la endocarditis infecciosa hay vegetaciones en las válvulas cardíacas compuestas de fibrina, plaquetas y obviamente microorganismos. Aquí el riesgo es que estas vegetaciones están frágiles, o sea, no están duras, y en cualquier momento se pueden desprender, causando émbolos, pero sépticos, o sea, ya no va a ser cualquier émbolo, y este ya va a ser séptico. Entonces, por eso es que hay que tener cuidado. Y algo que necesito que anoten sí o sí es esto. A partir de este momento vamos a estar viendo que algunos fármacos van a tener antídotos en caso de una sobredosificación o intoxicación. En el caso de la heparina, podemos utilizar protamina o sulfato de protamina. Es exactamente lo mismo. La cosa es que no sé cómo se los puedan colocar en el examen departamental, pero de qué viene esta pregunta, viene. ¿Cuál es el antídoto en caso de una sobredosificación por heparina? Cualquiera de estos dos, protamina o sulfato de protamina. Cualquiera de las dos, pues son correctas. Ahora continuamos con este grupo farmacológico que son los inhibidores directos de la trombina, también llamado factor 2 activado. ¿Cómo va a estar conformada esta familia de fármacos? Va a estar confirmada por esta. Normalmente los podemos identificar porque van a terminar en AN. Dabigatran, argatroban, lipirudina. Y bueno, en este caso el fármaco más representativo es el dabigatran. Es importante mencionar que este dabigatran es un profármaco, pero bueno, vamos a repasar, vamos a estudiar su mecanismo de acción. Y bueno, aquí, ¿cómo comienza todo? Va a comenzar cuando obviamente hay una lesión vascular. Entonces se lastima un vaso y se expone una señal de alarma en la cual va a activar lo que es el factor tisular, que en este caso son estas letras que se encuentran como TF.
factor tisular. Este factor tisular pues queda descubierto y va a activar a otro factor, que es el factor 7. ¿Qué va a hacer con ese factor 7? Lo va a activar y nos va a producir lo que es el factor 7 activado, que es el que estoy señalando con mi mouse. Ya que se encuentra ese factor 7 activado, junto con el factor tisular, van a activar lo que es el factor 10 y lo que es el factor 9. Entonces, lo que nos van a hacer es activarlos. Por ejemplo, aquí el factor 9 pasa a ser un factor 9 activo y el factor 10 pasa a ser un factor 10 activo. Al igual, pues aquí va a estar la participación del factor 8 activado, es decir, el factor 7 activado junto con el factor 8 activado nos van a ayudar a activar el factor 10, que aquí se encuentra en forma inactiva y aquí se encuentra ya en una forma activa este factor 10. Ahora, ya que se encuentra activo este factor 10, lo que va a hacer es unirse al factor 5 activado. Y juntos, tanto el factor 10 activado como el factor 5 activado, que son estos dos que están aquí, van a activar a lo que es la protrombina, que es el factor 2. Entonces, este factor 2 va a pasar a ser un factor 2 activado. Esto como por medio del factor 10 activado y por medio del factor 5 activado. Entonces ya se activa el factor 2A, es decir, ya aquí es una trombina. ¿Qué diferencia hay de la protrombina a la trombina? Que la protrombina es cuando es únicamente el factor 2 inactivo y ya la trombina es el factor 2 activado. Cabe aclarar eso. Ahora, ya que se activó el factor 2 activado, lo que hace es transformar fibrinógeno en fibrina. Y ahora, esta fibrina está representada con estas líneas puntiagudas de color amarillo, que lo que van a hacer es formar una red. Yo les decía que es como la de Spider-Man, es como un pegamento que sostiene estas plaquetas, lo estabiliza y lo hace más firme. ¿Qué es lo que hacen estos fármacos? Inhiben al factor 2 activado, es decir, no a la protrombina, que es el factor 2 inactivo. Ya lo van a inhibir cuando ya está activo. Entonces van a inhibir a este factor 2 activado y van a impedir que este transforme fibrinógeno a fibrina. Entonces ya no se va a dar esta como telaraña, esta red, este pegamento que le da más firmeza a estas plaquetas, ¿no? Ese es el mecanismo de acción. Ahora, aquí hasta les coloco donde se inhibe, ¿no? Inhibe a este factor 2 activado. Ahora, vamos a continuar con lo que son sus usos principales. Y bueno, hablando ahora sí de los usos, pues va a servir para lo que es la embolia pulmonar. Y aquí yo les mencionaba que era una obstrucción de una arteria pulmonar por un émbolo. Obviamente aquí primero fue un trombo, que a lo mejor era un trombo profundo, se despegó una parte de ese trombo y viajó a través de estos vasos hasta atorarse en un vaso pulmonar. En este caso, desde que ya se desprende este trombo, ya pasa a llamarse émbolo. Por eso es que se conoce como embolia pulmonar. Obviamente sirve también para lo que es el tromboembolismo venoso, que bueno, pues sí, esto se genera por una trombosis venosa profunda y es por la formación de coágulos, ¿no? Ya hemos visto aquí un poquito de esta fisiopatología. La trombosis venosa profunda, que es la que normalmente nos va a generar estos émbolos, que es la formación de un coágulo sanguíneo dentro de una vena. Generalmente esto es en las piernas, que nos va a generar dolor, edema, enrojecimiento, calor al tocar. Y bueno, este puede llegarse a despegar y a partir de este momento ya se va a conocer como un émbolo. Fibrilación auricular, que más adelante vamos a revisar su fisiopatología. Me parece que en la sesión de cardiovascular no revisamos esta patología. La fibrilación auricular, pues básicamente mencioné que eran arritmias que se caracterizan por una actividad eléctrica rápida y totalmente desorganizada de la aurícula. Y bueno, aquí en cuanto a la dosificación, por ejemplo, si queremos utilizar alguno de estos fármacos para trombosis venosa profunda, vamos a indicar 50 miligramos cada 12 o 24 horas. Pero si queremos utilizarlo para una fibrilación auricular, únicamente 150 miligramos cada 12 horas, es decir, aquí va a ser únicamente 2 tomas al día y aquí puede ser una toma al día. Hablando de la farmacocinética, les mencioné que el fármaco más importante o más representativo aquí es el dabigatran, que también mencionaba que era un profármaco. Su dosis pues va de 110 a 220 miligramos. Esto hablando para un tromboembolismo.
Su frecuencia va a ser cada 12 o 24 horas por una vía de administración oral. Su metabolismo o biotransformación va a ser hepático. Su excreción va a ser por vía renal. Su nombre comercial es Predaxa. Recordemos que aquí hay muchos, pero trato de colocar el más representativo. Y su vida media es de 12 a 17 horas. Ahora, continuando con lo de la fibrilación auricular, vamos a explicar un poquito de su fisiopatología. Todo comienza obviamente por un factor desencadenante, como la hipertensión arterial, la cardiopatía isquémica, el hipertiroidismo, el alcoholismo. Estos factores nos van a condicionar una dilatación de la aurícula izquierda y esto de forma crónica va a generarnos fibrosis y daño de las fibras auriculares. Recordemos que la fibrosis es el proceso patológico en el que el tejido normal es reemplazado por tejido conectivo fibroso, en el cual, pues, esto resulta en un endurecimiento y pérdida de la función del órgano afectado. Eso es la fibrosis. Entonces, esto nos va a causar una alteración de la conducción eléctrica y es por esto que se dan las arritmias. Aparecen múltiples focos eléctricos desorganizados que se van a manifestar clínicamente como arritmias cardíacas. Y esto nos da una contracción auricular caótica e inefectiva, disminuye el llenado ventricular y disminuye el gasto cardíaco, generándonos una éstasis sanguínea en la aurícula izquierda. Yo les mencionaba que una éstasis es una ralentización, es decir, una lentitud en el flujo sanguíneo. Entonces, esto va a ocurrir en la aurícula izquierda. Básicamente, esto es la fisiopatología a grandes rasgos. Y esto nos va a condicionar la formación de trombos. Ahora, continuando con lo que son los efectos adversos, pues el principal es la hemorragia, ya que pues la trombina, que es el factor que se está inhibiendo en este grupo de fármacos, es esencial para convertir el fibrinógeno en fibrina, y esta fibrina pues es la que nos iba a formar estos coágulos, ¿no? Dándole estabilidad, dureza, firmeza a esta malla que les decía que es como de Spider-Man, ¿no? Va a generar dispepsia. Este malestar digestivo, pues surge principalmente porque el dabigatran, sobre todo estas cápsulas, están cubiertas de ácido para proteger el fármaco. Podríamos hablar de un excipiente. Entonces, está cubierta y pues la propia acción irritante de este fármaco sobre la mucosa gástrica nos puede condicionar dispepsia e incluso puede haber aparición de un dolor epigástrico. La hipersensibilidad, que esta pues siempre que hablemos de fármacos, nos puede causar alguna reacción adversa, ¿no? Normalmente son de tipo 1, generándonos pues anafilaxia, urticaria, etc. Obviamente les mencioné que hemorragias, pero algo que es muy característico del dabigatran sobre todo es la hematuria, ¿ok? Que es la presencia de sangre en la orina. Urticaria, que esto más bien es una manifestación alérgica de esta hipersensibilidad tipo 1. Hablando de las contraindicaciones, pues obviamente un paciente que está teniendo hemorragia no le vamos a administrar alguno de estos fármacos. Alteraciones en la coagulación, como lo es la hemofilia, y en el embarazo, pues están totalmente contraindicados. Ahora, hablando de los inhibidores directos del factor 10 activado, que es otro grupo farmacológico, estos los vamos a recordar porque terminan en Xavan y tienen esta X que podemos relacionarlos con su mecanismo de acción. Inhibidores del factor 10 activado X, Xavan, Xavan. Ahora vamos a explicar un poquito sobre su mecanismo de acción, vaya. Todo comienza nuevamente cuando hay una lesión en algún vaso sanguíneo, se comienza a exponer esta señal de alarma, se expresa este factor tisular, que son estas representaciones con TF en la imagen. Este factor tisular lo que va a hacer es activar el factor 7, que aquí ya aparece como un factor 7 activado. Ahora este factor 7 activado lo que va a hacer es activarnos tanto el factor 10 y el factor 9, que aquí ya se ve la conversión, ¿no? Factor 9 inactivado a factor 9 activado. Factor 10 inactivado a factor 10 activado. Solo que este factor 10 activado también se va a apoyar por medio de este factor 8 activado para que se pueda activar el factor 10. Ahora, ya que se encuentra este factor 10 activado, junto con el factor 5 activado, van a activarnos a la protrombina o al factor 2 inactivado. Recordemos que se va a llamar protrombina cuando este se encuentra inactivo
y se va a llamar trombina cuando ya este sea activado. Entonces, lo que hace el factor 10 activado y el factor 5 activado es activar este factor 2 a factor 2 activado, ¿no? De protrombina pasa a ser trombina. Y esta trombina lo que hace es convertir el fibrinógeno en fibrina. Esta fibrina, mencioné que está representada aquí con estas líneas puntiagudas amarillas, que lo que hace es darle firmeza, dureza, estabilidad a estas plaquetas. Entonces, en este caso, lo que se va a inhibir es este factor 10 activado. Entonces, ya no va a permitir esta conversión de protrombina a trombina o de factor 2 inactivado a factor 2 activado para que pues, este convierta el fibrinógeno en fibrina y le dé estabilidad a estas plaquetas. Es de esa manera como actúan estos fármacos. Ahora, hablemos de los usos. Pues nuevamente, esto puede servir en lo que es una embolia pulmonar que ya les había mencionado, que es una obstrucción de una arteria pulmonar por un émbolo. Normalmente se desprenden de lo que es de un trombo venoso profundo, de las piernas normalmente. Entonces, este viaja hasta llegar a un vaso pulmonar y pues impide el paso, ¿no? Causa una obstrucción en este vaso. Tromboembolismo venoso, que aquí ya les había mencionado, que pues es igual a formación es la obstrucción, ¿no? En este caso de una vena. Trombosis venosa profunda, que normalmente se genera en las extremidades inferiores, en las piernas. Se forma un coágulo y esto generalmente se desprende, este trombo se desprende una parte de este y nos va a generar un émbolo. Por ejemplo, aquí esto puede causar lo que es la embolia pulmonar. Fibrilación auricular, que ya vimos un poco de su fisiopatología, que son arritmias supraventriculares caracterizadas por una actividad eléctrica rápida y desorganizada de la aurícula. Y hablando de la farmacocinética, aquí el fármaco principal es el apixaban. Este apixaban se va a utilizar igual dependiendo el uso que le queramos dar. Por ejemplo, para una trombosis venosa profunda, vamos a administrar 10 miligramos cada 12 horas. Para una fibrilación auricular, 5 miligramos cada 12 horas. En este caso, yo coloco una dosis de 2,5 para el tromboembolismo, que va a ser una frecuencia de cada 12 horas, es decir, dos tabletas al día, ¿no? Porque su vía de administración es oral. Su metabolismo, biotransformación va a ser por vía hepática, su excreción va a ser renal, su nombre comercial se va a conocer como Eliquis y su vida media es de 12 horas. Ahora, hablando de los efectos adversos, puede haber hemorragias, puede haber hipersensibilidad mediada por anticuerpos IgE, hematuria, trombocitopenia, es decir, una disminución en el recuento de plaquetas, y puede haber rash, que esta es una manifestación alérgica de esta hipersensibilidad tipo 1. Y bueno, ahora hablando de las contraindicaciones, pues obviamente en hemorragias no vamos a administrar uno de estos fármacos, sería una tontería. En el aneurisma, en la úlcera péptica activa. Por ejemplo, en el aneurisma no lo podemos administrar porque aquí hay riesgo de ruptura. Entonces, una anticoagulación aumenta todavía el riesgo de una hemorragia masiva. En la úlcera péptica, pues aquí ya vimos es una lesión en la mucosa gástrica que puede aumentar el riesgo de sangrado digestivo. Y las varices esofágicas, que aquí también es muy característico, ya que estas se van a encontrar los vasos dilatados y van a estar frágiles. Entonces también esto aumenta todavía el riesgo de que haya presencia de una hemorragia. Y en el embarazo, pues también son fármacos que están contraindicados. Ahora continuamos con estos fármacos, la warfarina y la cenocumarina. Vamos a comenzar explicando su mecanismo de acción. Para esto me voy a apoyar de la siguiente imagen, donde en la parte superior podemos observar proenzimas que son no funcionales, que está representado de este color morado donde dice prosimógenos no funcionales. Y bueno, estas van a ser transformadas en simógenos funcionales, es decir, activos. Y esto va a ser por medio de la enzima glutamil carboxilasa, la cual añade esa marca, pero ojo, aquí hay utilización de vitamina K para que los factores puedan quedar activos y puedan coagular. Pero ojo, aquí la vitamina K cambia de forma. En este caso vamos a obtener vitamina K oxidada. Y esta vitamina K oxidada va a ser no funcional, no va a ser útil.
Para que esta vitamina K sea funcional, tiene que reducirse, es decir, necesitamos una vitamina K reducida, como la que podemos observar aquí. Ahora, para que se pueda convertir de vitamina K oxidada a vitamina K reducida, va a ser por medio de esta enzima, B-Cor-C1, que quiere decir complejo de vitamina K epóxido reductasa. Esta enzima nos va a permitir convertir la vitamina K oxidada a vitamina K reducida. Pero, ¿qué es lo que sucede con la warfarina y la fenocumarina? Lo que hacen es inhibir a este complejo de vitamina K epóxido reductasa, este V-Cor-C1. Y de esta manera es el mecanismo de acción que hace estos fármacos. Entonces, si B-Cor-C1 está bloqueado, no se recicla la vitamina K, no va a pasar a su forma útil. Si no hay vitamina K funcional, la glutamil carboxilasa no puede hacer la marca. Entonces, el resultado es que los factores de coagulación salen incompletos y no funcionan bien. Ahora, vamos a revisar lo que son sus usos principales. Comenzamos con lo que es embolia pulmonar. Y esta embolia pulmonar, pues recordemos que es la obstrucción de una arteria pulmonar o alguna de sus ramas por medio de un émbolo. Es decir, aquí primero fue un trombo, pero esta parte del trombo, una parte del trombo se desprendió y se transportó hasta llegar a obstruir una arteria pulmonar. Para trombosis venosa profunda, que es la formación de un trombo, un coágulo, dentro de una vena profunda. Normalmente esto surge en las piernas, como en las venas femorales, en la popltea o en la tibial. Infarto agudo al miocardio, fibrilación auricular, que ya explicamos hace rato un poco sobre su fisiopatología. Básicamente es una arritmia cardíaca caracterizada por contracciones rápidas, desorganizadas e ineficaces de las aurículas. Hablando de la farmacocinética, la warfarina se va a administrar a una dosis de 2 a 10 miligramos, con una frecuencia de cada 24 horas, es decir, una al día. Su vía de administración es oral, su metabolismo o biotransformación va a ser por vía hepática, su excreción será renal, su nombre comercial es warfarin y su vida media es de 36 a 42 horas. Continuamos con los efectos adversos, donde obviamente puede causar hemorragias. Esto pues al reducir los factores de coagulación, la sangre no va a causar coágulos eficazmente. Entonces pequeños traumatismos o pequeñas lesiones pueden producir sangrado prolongado y esto puede ser en diferentes partes de nuestro organismo, desde una epistaxis, que quiere decir sangrado nasal, una gingivorragia, que quiere decir sangrado de encías, hasta hemorragias gastrointestinales. Hematomas o esquimosis. Aquí pues recuerden que la fragilidad capilar relativa y la coagulación deficiente van a facilitar esta extravasación de sangre hacia los tejidos, incluso con mínimos golpes o incluso hasta con roces, generando estos hematomas o moretones subcutáneos. La alopecia. La vitamina K también participa en procesos metabólicos de la piel y los folículos pilosos. Entonces, si se inhibe de forma prolongada, pues esta warfarina puede alterar la microcirculación del cuero cabelludo y también del metabolismo de estos folículos pilosos, causando una alopecia. Hipersensibilidad, que esta va a estar mediada por anticuerpos IgE, es decir, una hipersensibilidad tipo 1, y rash, que es una manifestación alérgica, una reacción alérgica de la hipersensibilidad tipo 1 antes mencionada. Ahora hablemos de las contraindicaciones. Obviamente en hemorragias no, porque las vamos a aumentar. En la endocarditis infecciosa. Esto principalmente porque hay alto riesgo de hemorragia. E incluso tampoco es recomendable prescribirlo en aneurisma. El ácido acetil salicílico, y este es muy importante ya que se las llegan a preguntar en el examen, incluso del primer parcial. Esto sucede porque tanto la warfarina como la aspirina son fármacos ácidos. Ambos se van a unir a la albúmina. Pero recuerden que en primer parcial revisamos una definición que es afinidad, en la cual la proteína, en este caso la albúmina, va a preferir a uno de los dos, a la warfarina o a la aspirina. Es como aquellas chicas que tienen dos pretendientes, tienen que decidir a cuál prefieren, cuál les conviene más. Aquí sucede lo mismo. Y la albúmina
va a decidir que el ácido acetilsalicílico es mejor para ella. Entonces, la aspirina se va a unir a estas proteínas y entonces, ¿qué pasa con la warfarina? Se va a trasladar a fracción libre. Entonces, al estar la warfarina presente en sangre, esto va a aumentar los efectos adversos. En pocas palabras, aumenta el riesgo de hemorragias. Y en el embarazo, pues también está contraindicada. Ahora, algo muy importante, al igual como ya lo vimos en la heparina, la warfarina también va a tener un antídoto cuando haya una sobredosificación. En este caso, puede ser la vitamina K1 o con su otro nombre. Es exactamente lo mismo, la fitomenadiona. Ya lo verán en nutriología. Cualquiera de estos dos nombres se los pueden preguntar. Es exactamente lo mismo. Sobredosificación por warfarina. ¿Cuál es el fármaco utilizado para tratar? Ustedes ya saben que es vitamina K1 o fitomenadiona. Continuamos con ese grupo que son los fibrinolíticos o los activadores del plasminógeno. Y aquí vamos a clasificar estos fármacos en dos familias. Uno que son los que son de origen natural, como el activador de plasminógeno tisular, la streptocinasa, la urosinasa, y aquellos que son artificiales, por así decirlo, como la alteplasa, reteplasa y tenecteplasa. Si se dan cuenta, todos estos terminan en plaza. E incluso aquí hasta coloqué una imagen de la Plaza de la Constitución para que lo tengan en mente y lo recuerden más fácilmente. Ahora, hablemos respecto al mecanismo de acción. Aquí, bueno, ya hay la fibrina, que recuerden que es esta red que va a envolver eh, a este coágulo, le va a dar estabilidad, le va a dar firmeza. Lo que va a suceder es que se va a activar el activador plasminógeno tisular al administrar estos fármacos. Entonces, este activador de plasminógeno tisular lo que va a hacer es convertir el plasminógeno en plasmina. Y la plasmina lo que va a hacer es fungir como tijeras, va a comenzar a recortar esta red que se va a formar de fibrina para darle una desestabilización al coágulo. Ese es el mecanismo de acción. Ahora, hablando de los usos, embolia pulmonar, que ya revisamos que este se va a formar normalmente casi siempre a partir de trombosis venosa profunda en las piernas. Y se va a separar una parte de este trombo y desde este momento ya se le llama émbolo. Entonces se va a trasladar hasta llegar a obstruir una arteria pulmonar. Entonces esto reduce el flujo, etcétera. El infarto agudo al miocardio, el ictus isquémico, que más adelante voy a hablar respecto a este padecimiento. Hablando de farmacocinética, el fármaco principal es la alteplasa. Va a ser una dosis de un bolo de 15 miligramos y 0,75 miligramos por kilogramo. Su infusión va a ser durante 30 minutos. Su vía de administración es intravenosa. Y aquí les mencionaba en primer departamental que la vía intravenosa es aquella que tiene el 100% de biodisponibilidad. Su metabolismo o biotransformación será hepático, su excreción será por vía renal, su nombre comercial es Actívase y su vida media es de 4 a 6 minutos. Ahora, hablando un poquito sobre lo que es el ictus isquémico, vamos a revisar su fisiopatología. Este va a tener un desencadenante, pero realmente para el ictus isquémico existen muchísimas causas, más de 100 causas. En este caso coloco algunas de las más relevantes, como lo es la hipertensión arterial, la diabetes, las dislipidemias, que son muy importantes, la fibrilación auricular, que vimos que eran estas arritmias, y el tabaquismo. Después, bueno, esto va a generar que se forme una aterosclerosis o formación de trombo o émbolo cerebral. Entonces aquí va a disminuir el flujo por esta arteria porque hay una obstrucción, está esta placa y esto va a disminuir el flujo, va a disminuir la luz ahora sí de este vaso. Disminuye el oxígeno y la glucosa que van a pasar por este vaso. Se activa el metabolismo anaerobio. Esto va a generar una acumulación de ácido láctico. Hay fallo en las bombas iónicas, se genera edema celular y culmina en una muerte neuronal. Ahora, continuando con los efectos adversos, pues el que está en todos los que hemos revisado, la hemorragia, porque si estamos cortando esta red de fibrina por medio del plasminógeno, pues este coágulo se va a deshacer. Entonces puede haber riesgo de hemorragia. Hipersensibilidad, que van a ser mediadas por anticuerpos IgE, hablando de una hipersensibilidad tipo 1.
Hematuria, que ahora sí es como una, ¿cómo decirlo? Un derivado de las hemorragias, ¿no? Que es la presencia de sangre en la orina. Hipotensión y la hemoptisis, que también es otro derivado de estas hemorragias, es presencia de sangre en el vómito. Hablando de contraindicaciones, pues obviamente aquí están las hemorragias, la endocarditis infecciosa, el aneurisma y el embarazo. Y finalmente, ya para terminar esta sesión de fármacos con acción en la hemostasia, vamos a revisar el dipiridamol. Este fármaco tiene un mecanismo de acción bastante peculiar. Todo comienza porque hay una inhibición de la fosfodiesterasa. La fosfodiesterasa es una enzima que destruye el AMP cíclico. Entonces, al inhibirla, evita que se degrade AMP cíclico, por lo cual va a causar un aumento de AMP cíclico intracelular. Como la fosfodiesterasa ya no puede destruirlo, el AMP cíclico aumenta dentro de la plaqueta. Y esto va a causar una disminución de la liberación de calcio desde el retículo plaquetario. Es decir, menos calcio significa que la plaqueta no se activa fácilmente. Eso es lo más importante. Entonces, esto va a causar una disminución de la activación de la glicoproteína 2B3A, que igual ya habíamos revisado un poco sobre estas. Estas glicoproteínas son como esos ganchitos que permiten que las plaquetas se unan entre sí. Entonces, si no se activan, en este caso porque hay falta de calcio, las plaquetas no pueden engancharse entre ellas. Y pues esto evita la unión del fibrinógeno entre las plaquetas. Y esto nos va a culminar en una disminución de la agregación plaquetaria. Ahora, hablando de los usos, pues este sirve para el tromboembolismo. Bueno, ya revisamos en qué consiste. Es esta obstrucción de algún vaso. La farmacocinética del dipidinamol es una dosis de 200 a 400 miligramos, con una frecuencia de 12 o 6 horas, el cual hay presentación tanto oral como intravenosa. Su metabolismo va a ser hepático, su excreción va a ser renal, su nombre comercial es Persantine y su vida media es de 10 a 12 horas. Y ahora sí, para terminar, los efectos adversos y las contraindicaciones. Realmente los efectos adversos que genera el dipiridamol son muy generales. Por ejemplo, cefalea, un dolor de cabeza, mareos, vómitos, hipotensión y mialgias. Y hablando de las contraindicaciones, obviamente pacientes que son hipersensibles, es decir, que generen alguna reacción alérgica mediada por anticuerpos IgE. Y en el embarazo tampoco podemos prescribir dipiritamol. Esto ha sido todo por la sesión de fármacos con acción en la hemostasia.